Bueno, como les decía, lo que nos toca revisar hoy día es tejido muscular y ver un poquito la base de lo que, en el fondo, la función que tiene este tipo celular, que es la contracción muscular. ¿Ya? Siempre se tranca la primera diapo. Vamos a ver si avanzamos así. Bueno, como ustedes yo me imagino ya han visto, existen varios tipos de tejido. Me imagino que ya han revisado lo que es los epitelios, los diferentes epitelios, el tejido conectivo, tejido nervioso, y dentro de este gran grupo también se encuentra lo que es el tejido muscular. ¿Ya? El tejido muscular, como vamos a ver de aquí en esta clase, está presente en varias estructuras, ¿ya? No solo aquellas que nosotros más o menos tenemos más familiarizadas, ¿cierto? Como es la musculatura esquelética, que forma gran parte de nuestro cuerpo. Del punto de vista de generalidades, constituye un porcentaje bastante importante de la cantidad del peso corporal. Una cosa importante es que está constituido por células que son un poquito más largas, que son especializadas obviamente en lo que es la contracción muscular, y a la que se le denomina indistintamente miocitos o fibras musculares, ¿ya? Y esto es súper importante porque esta es como la primera un poco característica diferente en cuanto tanto a nomenclatura como a forma de todos los otros tipos celulares que habíamos estado viendo, ¿ya? Porque se les llama fibras musculares, pero no tiene nada que ver, ¿cierto?, con las fibras que hasta el momento, me imagino, habían estado revisando en sus otras clases, como por ejemplo las fibras de colágeno, ¿cierto?, fibras elásticas, ¿ya? Vamos a ver de aquí en adelante por qué, ¿cierto?, se les denomina fibras musculares, ¿ya? Así que en la clase indistintamente voy a hablar de fibras musculares, me voy a estar refiriendo a las células musculares, ¿ya? Estas fibras obviamente han desarrollado una capacidad contráctil importante gracias al ordenamiento de su citoesqueleto, ¿ya? No sé si ustedes obviamente recuerdan que hay bastantes componentes del citoesqueleto. Aquí, cierto, va a haber dos componentes que son esenciales para la función de la célula muscular. En estas células musculares, el aparato contráctil, como aparece acá, está formado por filamentos de actina y miosina, ¿ya? Esta actina y miosina son denominados los miofilamentos contráctiles. Me imagino que son proteínas que les suenan, o por lo menos los nombres, me imagino, les suenan cuando revisaron, ¿cierto?, la célula por dentro, cuya interacción es la responsable de la contracción de estas fibras musculares, ¿ya? Y en función de cómo se reordenan estos miofilamentos, cómo está actuando en el fondo y ordenadamente actina y miosina, vamos a encontrar que existen el tejido muscular estriado y el tejido muscular liso, ¿ya? O sea, esa es la primera también clasificación. Como le dije anteriormente, entonces, en relación a cómo se ordena actina y miosina, van a aparecer dos tipos de músculo, que son el músculo estriado, ¿ya?, que está aquí en la diapo, en la parte superior, donde encontramos dos tipos de músculo, que corresponden al músculo esquelético y al músculo cardíaco. ¿Qué característica tiene el músculo estriado? Es que voy a observar estriaciones transversales cuando lo observo en el microscopio, ¿ya? Que son estas rayitas que vemos acá, que me imagino que se ven bastante bien, aquí en el dibujo también. Vamos a encontrar estas rayitas, vamos a ver después qué son estas rayitas o estrías transversales, en el músculo esquelético y el músculo cardíaco. O sea, estos dos tipos de músculos son músculos estriados, ¿ya? Donde van a haber diferencias en tamaño, configuración y distribución, que lo vamos a ir viendo enseguida. Por otro lado, vamos a tener el músculo liso, que como su nombre lo indica, es liso y no presenta estriaciones transversales cuando lo observamos en el microscopio. ¿Dónde encontramos músculo liso? Distribuido en muchas partes del cuerpo, como por ejemplo vías urinarias, vías respiratorias, y formando parte importante también de una capa, ¿cierto?, de los vasos sanguíneos, permitiendo la regulación del tono, es decir, que se puedan, ¿cierto?, del diámetro de esto, que se puedan eh, cambiar su diámetro. Entonces aquí los tenemos, los tres tipos de músculo, nuevamente solo para ir repasando, ¿cierto? Músculo esquelético, músculo cardíaco, corresponden al tipo de muscular estriado porque presenta estriaciones transversales cuando lo observamos en el microscopio, y el músculo liso, que no presenta estas estriaciones transversales. Una de las segundas cosas, ¿cierto?, la primera que le íbamos a llamar fibra muscular, es que toda la terminología que se usa para nombrar todo el tipo de tejido muscular cambia. No me pregunten por qué, porque la verdad es que alguien le cambió el nombre a todas las estructuras de esta célula o fibra muscular, ¿ya?
En la pantalla, ¿cierto?, superior vemos, ¿cierto?, esta célula clásica con la cual uno, ¿cierto?, aprende, comienza a aprender, ¿cierto?, todo lo que es la estructura celular, que es como la célula como un huevito frito, con nuestro núcleo central, ¿cierto?, la membrana plasmática y en su interior, ¿cierto?, los diferentes organelos. En este caso, se le cambian los nombres a cada una de las estructuras celulares, como por ejemplo, a la membrana plasmática se le va a llamar sarcolema, ¿ya? Al citoplasma le vamos a llamar sarcoplasma. Vamos a encontrar, en el caso del tejido muscular estriado, una estructura llamada sarcómero que corresponde a la organización funcional de las miofibrillas. A las mitocondrias, que son abundantes, porque son tejidos que requieren de mucha energía, le vamos a llamar sarcosomas, y retículo sarcoplásmico al homólogo del retículo endoplásmico liso, que como vamos a ver más adelante, tiene una función súper importante en la contracción muscular, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo de aquí en adelante ya me hable del sarcolema, me voy a referir a la membrana plasmática, al sarcoplasma, al citoplasma y así sucesivamente, ¿ya? Pero voy a ir tratando de hacer como recién lo estamos aprendiendo, tratando de ir haciendo, ¿cierto?, recordando que me estoy refiriendo o al citoplasma o a la membrana, etc. Partamos entonces por el músculo esquelético, que como dijimos en un principio, corresponde a un tipo muscular estriado, que quiere decir que presenta flexiones transversales, ¿ya? Está constituido por los músculos asociados al sistema arterioarticular, ¿cierto?, encargado básicamente de los movimientos del cuerpo, de la mantención de la postura. Hay un porcentaje también importantísimo de este tipo de músculo, ¿ya? Es de contracción voluntaria, y es capaz de desarrollar con rapidez gran fuerza, ¿ya? Pero se fatiga comparativamente pronto. ¿Dónde más encontramos músculo esquelético? Ya que se asocia frecuentemente al sistema osteoarticular, ¿cierto?, a través de los tendones. Sin embargo, existen algunas excepciones, como por ejemplo la lengua, la porción lumbar del diafragma y el segmento superior del esófago, ¿ya? Estas constituyen algunas excepciones porque no están unidos directamente a través de un tendón al sistema osteoarticular. Y en el caso del esófago, que sí corresponde a esta parte de tejido muscular estriado, va a ser de tipo involuntaria, ¿ya? Pero son excepciones y son muy poquitas, así que son fáciles de recordar. Anteriormente dije que a estas células o miocitos se le llamaban fibras. ¿Y por qué se les llamaba fibras? Específicamente porque durante el periodo embrionario, muchas células progenitoras, ya que las vemos acá, llamadas estos mioblastos, ¿ya?, se van a fusionar para formar esta estructura, ¿cierto?, ¿ya?, que va a corresponder a una fibra muscular madura, ¿ya?, que corresponde a una célula muscular, ¿ya? Pero básicamente se le llama fibra porque en el caso del músculo estriado, ¿cierto?, se fusionan varias células durante el periodo embrionario. Cabe destacar también que en el caso del músculo esquelético van a existir, ¿cierto?, unas pequeñas células asociadas, ¿ya?, que vemos acá, que son llamadas células satélite, que corresponden a un porcentaje muy bajito que está asociado a esta fibra muscular y que tiene por función poder participar en la reparación del músculo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que tienen la capacidad de poder diferenciarse a células funcionales en un momento determinado. ¿Ya? Por lo tanto, si este músculo, por ejemplo, sufre algún daño, estas células satélite van a permitir que se diferencien a células funcionales y poder reparar el músculo. ¿Ya? Pero como corresponde a un porcentaje muy bajito de células dentro de todo el tejido, obviamente tiene una reparación que es un poco limitada, ¿cierto? No es infinita, ¿ya? Esto es importante destacar porque en el caso del músculo cardíaco y liso no tienen estas células, por lo tanto, su reparación se hace en base, ¿cierto?, a otro fenómeno que vamos a ver más adelante. Vamos entonces lleno a lo que es la histología del músculo, ¿ya? Estas fibras son células cilíndricas, ¿ya? Dijimos que se forman, se fusionan, ¿cierto?, en el periodo embrionario y van a formar una célula súper alargada que le vamos a llamar fibra muscular. Estas fibras musculares estriadas son multinucleadas, ¿ya? O sea, tienen muchos músculos,
Presentan estriaciones transversales, como las que vemos aquí en este cilindro, ¿ya? Presentan núcleos que son alargados, ahusados, en forma de huso, y paralelos al eje mayor de la fibra y de ubicación periférica, es decir, subsarcolémica o debajo de la membrana plasmática. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestra célula que es alargada, presenta estriaciones transversales, los núcleos, ¿cierto?, multinucleada, y los núcleos, ¿cierto?, están periféricos, no están centrales, sino que están periféricos, ¿cierto?, por debajo de la membrana plasmática, ¿cierto?, o debajo del sarcolema. Es así, ¿cierto?, como en un preparado teñido con hematoxilina eosina podemos observar, ¿cierto?, dos biopsias o dos preparados de tejido muscular esquelético, aquí en un corte longitudinal, aquí para que tengan, ¿cierto?, su referencia, y aquí en un corte transversal. Y en el corte longitudinal podemos ver, ¿cierto?, que estas células son súper alargadas, ¿cierto?, que hay una fibra, otra, otra, y que, ¿cierto?, presentan muchos núcleos, son multinucleadas y están, ¿cierto?, bajo la membrana plasmática. ¿Ya? En este corte transversal obviamente no se observan las estriaciones transversales, ¿ya? Pero sí podemos observar que los músculos están ubicados de manera periférica, ¿cierto?, debajo de la membrana plasmática, y vemos, ¿cierto?, en el interior que hay unas pequeñas estructuras que vamos a ver enseguida a qué se refiere. Esto también solo para tener una referencia, lo que vimos anteriormente es cómo yo vería este músculo teñido con hematoxilina eosina. Me imagino que algunos de ustedes ya han tenido práctico o han revisado, ¿cierto?, que al momento de uno obtener una biopsia o un preparado o una muestra, ¿cierto?, la que ha sido fijada, incluida y cortada, ¿cierto?, para poder ser observada en el microscopio, puede ser teñida con diferentes tinciones de acuerdo a lo que uno quiera, ¿cierto?, destacar o buscar dentro de este preparado. ¿Ya? Aquí tenemos tres tinciones diferentes para un mismo tipo de tejido, que es este tejido muscular esquelético, donde está el triclómico de Mason, por ejemplo, ¿ya? Hematoxilina eosina y otros, ¿cierto?, que tienen algunas variaciones. ¿Ya? Por lo tanto, ahí lo que uno quiere hacer, ¿cierto?, es destacar una estructura u otra. ¿Y por qué quiero hacer ese alcance? Porque este es uno de los preparados que ustedes van a observar en su práctica o que está disponible en el microscopio virtual para que puedan realizar esta clase, que corresponde, ¿cierto?, a un preparado de lengua de gato, el cual está teñido con una tinción, ¿cierto?, que nos muestra al tejido con dos colores. Básicamente, ¿cierto?, un color que predomina, que es el café, y tinciones, ¿cierto?, un poco rojizas, rosadas, no sé, más o menos del color que se ven en la pantalla, ¿cierto? Pero se ven básicamente dos colores, ¿ya? Esta tinción tiene por objetivo poder destacar el tejido conectivo. Por lo tanto, uno puede, ¿cierto?, de alguna manera inmediatamente destacar que estas fibras musculares están rodeadas por tejido conectivo. Y es así que dentro de esta organización, ya el músculo no está, las fibras no están aisladas, sino que están mantenidas unidas a través del tejido conectivo, ¿ya? Y cada una de estas capas de tejido conectivo recibe un nombre de acuerdo a la estructura que está recubriendo. En el caso de una fibra muscular o de una célula muscular, ¿cierto? Que tenemos una sola célula o una fibra, va a tener su membrana plasmática o sarcolema, y por encima de este va a haber una capa llamada endomisio, que corresponde a una fina capa de fibras reticulares que presenta, ¿cierto?, pequeños capilares y nervios muy pequeños, muy finitos, ¿ya? Luego de esto, siempre digo, uno no es ninguno, sino que varias células o fibras musculares se unen para formar los llamados fascículos, haces o fascículos, que nuevamente van a estar rodeados por una capa un poquito más gruesa de tejido conectivo, al cual le vamos a llamar perimisio, ¿ya? Y finalmente a un grupo de fascículos, que finalmente son los que van a constituir un músculo ya macizo, también van a estar rodeadas de una capa ahora también más grande, ya que corresponde acá ya a una vaina de tejido conectivo denso, donde aquí penetran ya los componentes principales de irrigación e inervación del músculo. ¿Ya? Por lo tanto, dentro de esta organización,
La fibra muscular, ¿cierto?, es mantenida ya sea individualmente o formando estos grupos por tejido conectivo, ¿ya? Recordar que el tejido conectivo siempre van a estar presentes aquellos elementos, ¿cierto?, vasculares y nerviosos que le están otorgando la funcionalidad al tejido o a la célula que tienen al lado, ¿ya? Como pasa con los epitelios. No sé si obviamente ustedes ya lo vieron, que generalmente un epitelio tiene al ladito también tejido conectivo que le está aportando, ¿cierto?, esta inervación e irrigación, ¿ya? Entonces acá tenemos lo mismo, básicamente es lo mismo que vimos anteriormente, como, ¿cierto?, de la unidad más pequeña, que es esta fibra muscular, ya tiene su membrana plasmática, sus organelos dentro, todavía no nos metemos al interior de esta célula, y esta capa de fibras reticulares llamada endomisio, ¿ya? Un grupo de estas fibras musculares van a formar el llamado fascículo, ¿cierto?, que nuevamente va a estar rodeada por esta capa de tejido conectivo que vamos a llamar perinicio. Y finalmente, ¿cierto?, acá ya tenemos el músculo completo formado por varios fascículos, ¿cierto?, que nuevamente está rodeado por su respectiva capa de tejido conectivo, ¿ya? Esto lo vamos a pasar súper rapidito, es solo casi cultura general para que lo sepan, pero es importante conocerlo, que existen clasificaciones de fibras musculares esqueléticas, ¿ya? Al microscopio en realidad todas se ven bastante parecidas, ¿ya? Pero hay fibras que no se componen todas del mismo diámetro y además no funcionan todas de la misma manera. Por ejemplo, a partir de estas observaciones se describen tres tipos de fibras musculares, aquellas que son rojas, blancas e intermedias. Esta clasificación, según color, se debe a la presencia de una proteína llamada mioglobina, que al igual que la hemoglobina, fija oxígeno, ¿ya? Básicamente la diferencia que hay entre comillas, las carnes rojas y las carnes blancas, ¿ya? Pero es una clasificación como bastante grosera en ese sentido, porque existen además otro tipo de clasificaciones que son metabólicas, ¿ya? De acuerdo a si esta fibra es capaz de utilizar más rápidamente la energía, etcétera, ¿ya? Las fibras rojas son pequeñas, de color rojo oscuro, debido al alto contenido de mioglobina, y tiene abundantes mitocondrias. Estas fibras son de contracción lenta y poseen una gran resistencia a la fatiga. ¿Ya? Acá hay algunos ejemplos, como, ¿cierto?, aquella de los músculos pectorales de las aves que recorren grandes distancias, o aquellas que se encargan de otras funciones como mantener la posición de la columna vertebral, ¿ya? Básicamente el mensaje acá es que no todas las fibras musculares, a pesar de que sean esqueléticas, son iguales, y va a depender, ¿cierto?, por ejemplo, de un músculo que haga una determinada función. Van a haber más fibras de un tipo o del otro, ¿ya? Ese es un poco el único mensaje de esto. Entonces, finalmente, lo que hemos visto hasta ahora, que la célula o la fibra muscular esquelética es de tipo estriado, ¿ya? Que es súper larga, que es multinucleada, que tiene el núcleo, ¿cierto?, pegados al sarcolema o membrana plasmática, y que está dentro de su organización, ¿cierto?, está agrupado y cubierto, ¿cierto?, por tejido conectivo. Entonces ahora nos vamos a ir al interior, ¿cierto?, de esta célula, a su sarcoplasma o al citoplasma, ¿ya? Porque aquí se nos va, ¿cierto?, complejizando cada vez más este tipo de fibra. Entonces vamos al interior o al sarcoplasma. La fibra muscular está repleta de subunidades de disposición longitudinal llamadas miofibrillas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Pues imaginémonos que nuestra fibra muscular es como una bombilla, ¿cierto? Con una toma de vida, ¿ya? Como súper larguita, ¿cierto? Y dentro de esta bombilla, entre comillas, voy a tener otras pequeñas fibras del mismo largo de esta bombilla, entre comillas, que van a ser las miofibrillas. Estas miofibrillas están compuestas por haces de filamentos llamados miosina y actina, ¿ya? Los cuales van a estar rodeados por el retículo endoplásmico liso. Van a haber también abundantes mitocondrias, dijimos, ¿cierto?, que es un tejido que requiere de alta energía. Y aquí aparece una estructura que también es única para el tejido muscular estriado, que corresponde a los túbulos transversos o túbulos T. Estos túbulos transversos son invaginaciones digitiformes del sarcolema. ¿Qué quiere decir esto? Que la membrana plasmática, ¿cierto?, forma como unos deditos y se introduce al interior de esta larga fibra muscular, ¿ya?
que penetra profundamente y tiene un estrecho contacto con el retículo sarcoplásmico, que lo vamos a ver aquí. Entonces aquí tenemos nuestra fibra muscular, es como si aquí le abriéramos una tapita, ¿cierto? Y viéramos cómo es esto al interior, ¿ya? Y al interior vamos a ver que hay invaginaciones de la membrana plasmática, que son los llamados túbulos T o túbulos transversos, que están aquí en amarillo, ¿ya? Que van a ver también, van a ver, ¿cierto?, estas miofibrillas, que son todas estas unidades que están acá, que son largas y tienen el mismo largo de esta fibra muscular. Hay muchas, ¿ya? Retículo sarcoplásmico, que como ven están rodeando cada una de estas miofibrillas, ¿ya? Y al interior de estas miofibrillas vamos a encontrar lo que dijimos en un principio, que son los filamentos o miofilamentos de actina y miosina, filamentos delgados y filamentos gruesos. Este es un poco un zoom de lo que vimos anteriormente. Vemos acá el túbulo T o túbulo transverso, ¿ya? Aquí se produce esta invaginación hacia el interior. No sé si lo muestran, que esto lo estaba mostrando con la flecha, ¿cierto? Una invaginación. Como dije, tiene una estrecha relación con las cisternas del retículo sarcoplásmico, formando esta estructura que es una triada, ¿ya? Aquí vemos detrás, ¿cierto?, una unidad que vamos a ver inmediatamente después, y que el retículo sarcoplásmico es el importante reservorio de calcio dentro de esta fibra muscular, ¿ya? Como dice acá, el túbulo T lleva los potenciales de acción hacia el interior de la fibra muscular. Esto lo vamos a ver en un video más adelante, ¿ya? Pero esto es importante, que más o menos se va a ir haciendo una idea cómo esta membrana plasmática o sarcolema, ¿cierto?, se va introduciendo al interior de la célula, que tiene como por objetivo traer la información que está aquí afuera y llevarla al interior de esta fibra muscular. Entonces ahora nos vamos más al detalle todavía, ¿ya? ¿Cómo es una de estas miofibrillas o cómo está compuesta? Vamos a ver, ¿cierto?, que van a aparecer todas estas rayas que se ven acá, que corresponde a la disposición que tiene los filamentos de actina y miosina, que van a formar una unidad contráctil básica llamada sarcómero, ¿ya? Entonces vamos a observar que en cada una de estas miofibrillas, que hay muchas dentro de la fibra muscular, que son alargadas del mismo largo de la célula, se repite esta unidad, llamada sarcómero, muchas veces, que va a ser la responsable de la contracción de este músculo, ¿ya? Está formada por filamentos de miosina, actina, y vamos a ver que existen muchos otros. Entonces, esta unidad contráctil básica, llamada sarcómero, ¿ya?, es la responsable o que le da el aspecto estriado que nosotros observamos al microscopio, o quiere decir entonces que es el que da origen a las estriaciones transversales, ¿ya? Con microscopía de contraste o de fase es posible observar estriaciones transversales de las fibras musculares no teñidas, donde aparecen como bandas claras y bandas oscuras, ¿ya?, que se asignan como bandas I y bandas A, ¿ya? Esto para que no nos mareemos y no nos asustemos, solo que este es el sarcómero, ¿ya? Y esto es lo que nosotros observamos como estriaciones transversales: bandas claras, bandas oscuras, bandas claras, bandas oscuras, ¿ya? Y se le ha asignado una letra para poder definir, ¿cierto?, dónde comienza un sarcómero, dónde termina y dónde comienza el siguiente. Es así, ¿cierto?, que se ha determinado que va a haber una banda oscura que está acá en el centro, que corresponde a la banda A, y dos bandas claras que corresponden a las bandas I, que corresponden básicamente, mayoritariamente, a los filamentos de actina y al interior, ¿cierto?, de miosina, ¿ya? Se han determinado también que existen líneas electrodensas, llamadas líneas Z, que son las que nos van a dar los límites del sarcómero. Por lo tanto, un sarcómero se extiende desde una línea Z hasta la línea Z que sigue, ¿ya? Y también algunas líneas electrodensas, como por ejemplo zona H y las bandas Z. Aquí tenemos entonces nuevamente, aquí observamos un sarcómero que está en estado relajado. Vamos a ver enseguida, ¿cierto?, que la interacción entre actina y miosina finalmente es la que va a producir la contracción de este sarcómero. Y en el estado contraído, ¿ya?, básicamente aquí se ve que existe una superposición de filamentos contráctiles y un acortamiento del sarcómero, es decir, se acercan las bandas Z. Aquí, ¿cierto?, están más alejadas y aquí están más cerquita,
¿ya? Bandas oscuras, bandas claras, bandas oscuras, bandas claras, ¿ya? Al interior vamos a encontrar nuestros filamentos gruesos, que son los filamentos de miosina, y nuestros filamentos delgados. Partamos entonces por los filamentos finos, ¿ya? Hasta el momento habíamos conversado solo que existe actina, pero también existen otros dos filamentos finos que son la tropomiosina y la troponina, que también forman parte importante en producir la contracción muscular. En el caso de la actina está formada por pequeñas moléculas que van a polimerizar y van a dar origen a esta gran cadenita de actina. ¿Ya? ¿Qué es importante acá? Que la actina, ¿cierto? Luego, ¿cierto? Que ha polimerizado, va a tener un extremo, va a estar polarizado, va a tener un extremo positivo y otro negativo, uniéndose por un lado a una línea Z, dándole lo que es el límite al sarcómero, y por otro lado, teniendo su sitio de interacción con la miosina. ¿Profe? Dígame. ¿Qué tanto tiempo se mantiene esa lactina F polimerizada? ¿No se desarma? La verdad, no sé. No lo sé. Yo creo que se forma y debe tener uniones permanentes, porque la verdad es que el filamento siempre está formado. Yo creo que está formado, entre comillas, por sus unidades. Yo creo que eso pero no creo que se desarme. Voy a averiguar y les cuento, porque la verdad que no sé. Yo creo que Vale, se gracias. forma por sus unidades y se mantiene. Pero qué tipo de unión tiene, lo voy a averiguar. Ya. Por otro lado, vamos a tener la tropomiosina, que está compuesta por una doble hélice, forma filamentos, ya como estos pelitos que se ven acá, que se ubican entre dos cadenas de actina F, ¿ya? Vamos a ir haciéndonos la idea, todavía no. Lo que importa acá es que entiendan el concepto profundo y general que hay detrás, ¿ya? En el músculo en reposo, la tropomiosina y su proteína oculta el sitio de unión a la miosina, ya lo vamos a ver en un video, así que para que no nos confundamos. Y por otro lado vamos a tener la troponina, que es un complejo de 3 subunidades globulares, ¿ya? En este caso estas bolitas que se encuentran aquí en celeste, llamada la troponina C, troponina T y troponina L, ¿ya? Una está unida y permite fijar calcio, otra se une a la tropomiosina y otra, ¿cierto?, se une a la actina, formando entonces todo lo que es este filamento fino, ¿ya? Formado por actina, por tropomiosina, ¿cierto? Y por las subunidades del complejo troponina, ¿ya? Que va a estar, ¿cierto?, a los costados de este sarcómero, ¿cierto? Porque dijimos que los filamentos delgados o finos están a los costados, ¿cierto? Y en el centro vamos a encontrar los filamentos gruesos o filamentos de miosina, ¿ya? Que es una proteína, que es más grande, qué características tiene. Se agrupan, tiene una cola y una cabeza, ¿cierto? Donde tiene cadenas pesadas y cadenas ligeras. Y que lo que es importante acá, que en parte de la cabeza va a tener sitios de fijación para ATP y sitios de fijación para actina, ¿ya? Y muchas de estas se unen para formar este gran filamento que vamos a encontrar en el centro del sarcómero, ¿ya? Hasta el momento hablamos entonces de estas proteínas que son los filamentos finos, filamentos gruesos, pero es importante destacar que además existen otras proteínas accesorias dentro del sarcómero que constituyen un porcentaje bajito, pero que tienen una función súper importante, que es regular el espaciado, la fijación y alineamiento de los miofilamentos, preservando la eficacia y la rapidez de la contracción muscular, ¿ya? Por lo tanto, no participan en el proceso de contracción en sí mismo, pero tienen como una función, ¿cierto?, como más estructural. Aquí hay varias, no las vamos a revisar una por una, pero en el fondo es para que sepan que son proteínas accesorias que están presentes en el sarcómero. Y solo destacar quizás la distrofina, ¿ya?, que se vincula a la lámina externa de la célula muscular, es decir, se une básicamente a la membrana, al sarcolema, y su ausencia se asocia con debilidad muscular progresiva y con un tipo de distrofia muscular. Acá hay un ejemplo de distrofia de Duchenne, que básicamente son pacientes que no tienen problemas en la contracción, porque aquí tienen, ¿cierto?, su sarcómero que está
tienen sus filamentos de miosina, acá, los filamentos finos, ¿cierto? Formados por actina, troponina y tropomiosina. Está el resto, ¿cierto?, de las proteínas dándole, ¿cierto?, esta como andamiaje al sarcómero. Sin embargo, acá está la distrofina, ¿ya? Y estos pacientes lo que tienen, ¿cierto?, es una mutación de esta proteína que hace que este sarcómero en particular, ¿cierto?, no esté estable, ¿ya? Y cada vez que se produce la contracción, se produce una ruptura de la membrana plasmática, ¿ya? Entonces son pacientes que generalmente mantienen la postura desde niños, aprenden a caminar, ¿ya? Pero cada vez que se produce la contracción muscular, hay ruptura de estas membranas, hay reparación de ese músculo, por dijimos, ¿cierto?, estas células satélite, pero obviamente esta reparación es limitada, ¿ya? ¿Qué pasa con la ruptura de la membrana plasmática? Va a liberarse calcio, ¿ya? Y va a empezar a producir la muerte de estas células, ¿ya? Lo que va a llevar finalmente a la pérdida de masa funcional de tejido, que lleva, ¿cierto?, a distrofia muscular, ¿ya? Esto finalmente, ¿cierto?, como se ve el sarcómero y cómo finalmente se distribuye. Esta unidad, ¿cierto?, estructural va a estar repetida muchas veces dentro de cada una de estas miofibrillas que está presente al interior de la fibra muscular esquelética. Entonces dijimos que este sarcómero es la unidad funcional que va a ser la responsable de que esta célula se contraiga. Durante el proceso de contracción, las fibras musculares que componen este músculo se acortan. Ya dijimos básicamente que va a haber un acercamiento de línea Z y línea Z, y va a haber, como dice acá, una disminución de longitud de los numerosos sarcómeros, ¿ya? Se van a acercar las líneas Z y va a haber una superposición de filamentos finos y filamentos gruesos. Es decir, existe un desplazamiento de estos filamentos. Respecto a la regulación de la contracción, algunos puntos importantes que destacar: el calcio es indispensable para la interacción entre actina y miosina. Lo vamos a ver enseguida. La entrega y eliminación de calcio se produce por el retículo sarcoplásmico, que la verdad es que hay el sistema de túbulos transversos, que en el caso del retículo sarcoplásmico es el gran reservorio de calcio para que se produzca la contracción. Hay abundantes mitocondrias, ya lo dijimos, y los túbulos T penetran en todos los niveles de la fibra muscular, ubicándose entre cisternas terminales del retículo sarcoplásmico contiguas, y contienen proteínas sensoras de voltaje, ¿ya? Canales transmembrana y sensibles a la despolarización. Esto es súper importante porque son los responsables de llevar, como dije anteriormente, el mensaje de que se inicia el proceso de contracción al interior de la fibra muscular, ¿ya? Aquí básicamente vamos a ver, está dividido el proceso de contracción en 5 partes. No voy a leer las cinco etapas, solo ir destacando, por ejemplo, que este es nuestro filamento grueso, ¿cierto? Que dijimos que estas cabecitas que habían acá tienen sitios de unión para ATP y otros sitios de unión específico para actina, ¿ya? Y es aquí donde se produce la interacción que permite finalmente el acortamiento del sarcómero durante el proceso de contracción, ¿ya? Esto se produce en varias etapas. Por ejemplo, tenemos la adhesión, ¿ya? La separación, porque en algún momento estas cabezas se separan para que la miosina pueda unir ATP. Se produce, ¿cierto?, la utilización del ATP, ¿ya? Se produce la generación de la fuerza y la etapa de readhesión, ¿ya? La vamos a ver enseguida para que les quede un poquito más claro. Antes de eso, ¿ya?, de ver cómo se produce en el fondo esta interacción entre las cabezas de miosina y los filamentos de actina, es importante destacar, ¿cierto?, que de algún lado tiene que iniciarse este proceso de contracción, que dijimos que es voluntaria en el caso del tejido muscular esquelético, ¿ya? La despolarización de la membrana del túbulo T, ¿ya?, desencadena la liberación de calcio desde las cisternas terminales para iniciar el proceso de contracción. Pero para que esto ocurra debe llegar un impulso nervioso a la unión neuromuscular. ¿Qué es la unión neuromuscular o placa neuromuscular motora mioneural? Es la región localizada sobre la superficie de la fibra muscular donde se pone en contacto con el axón perteneciente a la neurona motora que lo inerva.
¿ya? Es decir, tenemos nuestro músculo y vamos a tener ciertos terminales nerviosas que están inervando ese músculo y que le van a decir, músculo contráete, ¿ya? ¿Qué va a pasar, cierto? En esta unión neuromuscular se produce la liberación de un neurotransmisor llamado acetilcolina desde esta terminal nerviosa, desencadenando una despolarización localizada de la membrana plasmática, ¿ya? Que es la que va a viajar a través de los túbulos transversos y le va a decir al interior de la célula, o sea, que llegó el mensaje, hay que contraerse, ¿ya? Aquí tenemos en este monito entonces nuestra terminal nerviosa, vesículas con acetilcolina, ¿ya? En nuestra membrana plasmática de la fibra muscular o sarcolema van a existir receptores para este neurotransmisor. Por lo tanto, la liberación del neurotransmisor va a permitir, ¿cierto?, la unión a su receptor y se va a producir, ¿cierto?, una cascada de eventos que va a culminar en la depolarización del sarcolema, el viaje, ¿cierto?, de esta información a través de los túbulos T al interior de la fibra muscular y una cascada de eventos que van a generar la contracción o el acortamiento, ¿cierto?, de los sarcómeros. Aquí tenemos, ¿cierto?, en esta fotito, aquí tenemos un nervio que va a tener varias terminales que van a estar, ¿cierto?, tomando contacto en esta placa motora, ¿ya? Y como dice acá, obviamente, la pérdida de inervación va a producir atrofia porque obviamente no le va a llegar la señal a esta fibra muscular para que se contraiga, ¿ya? Entonces acá vemos en este mono, tenemos nuestra neurona motora, ya va a viajar la información hacia, ¿cierto?, esta placa, que se va a producir acá, la liberación de acetilcolina, la acetilcolina se va a unir a su receptor, se va a iniciar la despolarización de la membrana, esta va a viajar hacia el interior de la célula, esta información, a través de los túbulos T, que van a provocar que el retículo sarcoplásmico libere calcio. ¿Ya? Va a liberar calcio al citoplasma o al sarcoplasma, que va a generar la unión de calcio a la troponina C. La troponina C va a generar un cambio de conformación en los filamentos finos, dejando, ¿cierto?, al descubierto el sitio de acción entre actina y miosina, ¿ya? Y se va a generar esta interacción que vimos anteriormente de unión, readhesión, ¿cierto? Y se va a provocar el acortamiento del sarcómero. Acá que tenemos nuevamente nuestra unión, ¿cierto?, nuestra placa motora, unión mioneural, hay varias formas, aparecen en los textos así indistintamente. Qué importante acá, que puse estos ojitos, ¿cierto?, que existe además enzimas que son capaces después de retirar de este espacio la acetilcolina, ¿ya? Que eso es súper importante porque si no esta membrana, ¿cierto?, va a quedar en constante estimulación. Por lo tanto, existen enzimas como la acetilcolinesterasa encargadas de remover, ¿cierto?, la acetilcolina, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Hay varias alteraciones, como por ejemplo algunas intoxicaciones con órganos fosforados, que son capaces, ¿cierto?, de inhibir las acetilcolinesterasas, provocando finalmente, ¿cierto?, que esta enzima no esté, generando que la acetilcolina permanezca en este espacio y permanezca, ¿cierto?, la estimulación de este músculo, y obviamente eso tiene consecuencias súper importantes. Por lo tanto, si uno pudiera hacer un resumen de la etapa de la contracción, el impulso avanza a lo largo del axón a través de la neurona motora y llega a la unión neuromuscular. Se desencadena la liberación de acetilcolina hacia este espacio o hendidura sináptica y se origina la despolarización local del sarcolema. Se abren canales de sodio activados por voltaje y el sodio entra a la célula. Se origina la despolarización generalizada por toda la membrana y continúa a través de los túbulos T o túbulos transversos. Hay un cambio de conformación de estos túbulos T y se activan canales con puerta del retículo sarcoplásmico para la liberación de calcio. El calcio se libera rápidamente desde el sarcoplasma y el calcio se fija a la porción o la subunidad C del complejo troponina y se inicia el proceso de contracción. ¿Ya? Eso es más o menos en términos de pasos. Lo que vamos a ver ahora, ¿cierto?, es lo que yo acabo de mencionarles, ¿ya? Pero en 3 videos que son muy cortitos, que yo después se los voy a subir a cada uno a su respectivo Cibeduc. Están en inglés, ¿ya? Yo voy a mutear aquí a la chiquilla que lo habla, vamos a ver si resulta.
Y les voy a ir comentando básicamente, igual está abajo, o sea, está en inglés, pero les voy a ir comentando básicamente lo que va diciendo el video, ¿ya? Vamos a partir primero, ¿cierto?, con el primer evento, que es la unión, ¿cierto?, o los efectos que se producen en la unión neuromuscular. ¿Cierto? Entonces este impulso nervioso viaja, ¿cierto?, al músculo que está inervando. Tenemos nuestra neurona motora, se propaga este potencial de acción y llega hasta placa a la fibra que está inervando, a la unión neuromuscular. ¿Ya? Ahí tenemos la unión neuromuscular, donde se inicia una sinapsis, ¿cierto?, que cada una de estas axones contiene ciertas vesículas de acetilcolina. Ahí en close-up, entonces, se producen varios eventos. Acá no quiero que se confundan, ¿cierto? Pero ahí viene viajando el potencial de acción, nuevamente por todo el axón, llega a la terminal nerviosa, ¿ya?, que tiene las vesículas con acetilcolina. Aquí en esta parte es necesaria la entrada de calcio a la terminal nerviosa para que se liberen la acetilcolina de estas vesículas, ¿ya? Calcio en circulación. Entonces entra calcio y va a provocar, ¿cierto?, que estas vesículas liberen la acetilcolina. Estas son liberadas, ¿cierto?, a esta hendidura o al espacio que existe entre la terminal y la fibra y se une a su receptor, ¿ya?, ubicado en el sarcolema o membrana plasmática. ¿Sí? Dígame. ¿Puede pausar el video un poquito? Ya. ¿Por ahí? Pausarlo. Ah, pausarlo. Dígame. El calcio que había aparecido recién para que se libere la acetilcolina eh, interactuó con el axón porque... ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es calcio es calcio en circulación que está constantemente, o sea, calcio circulante básicamente. Pero eso no significa que está constantemente librándose de acetilcolina porque el calcio está ahí. ¿O el calcio se une a los receptores por el potencial de acción? Por el potencial de acción, porque todo esto en el fondo, esto es como sinapsis electroquímicas, básicamente, porque el potencial de acción también genera un cambio dentro de la terminal nerviosa, que eso va a favorecer, ¿cierto?, la apertura de canales en la terminal. Está el calcio, porque el calcio va a estar siempre circulando, lo que va a estar cerrado van a ser los canales. Vale. Que eso es lo que permite. Entonces, que todo esto funcionan por señales. Entonces, viene la señal nerviosa y abre los canales de calcio que están en la terminal. Entra el calcio a la terminal que permite que se libere la acetilcolina desde las vesículas, ¿ya? Sí, eso es un poco complejo porque como no lo nombré antes, claro, aparece calcio y después va a aparecer calcio de nuevo, ¿ya? Por eso dije que no quiero que se confunda porque este calcio no viene del retículo, sino que es calcio en circulación, para que solamente se inicie, pero para que uno más o menos se cache de dónde sale la acetilcolina, porque no es todo magia, pues, básicamente es porque viene toda una señal eléctrica que va a generar básicamente que los canales cambien su conformación y se abran y pasen iones de un lado para otro, ¿ya? Ok. Entonces íbamos por acá, se une la acetilcolina a su receptor, que es básicamente un canal, que lo va a abrir. Es un canal, ¿cierto?, que permite el flujo de iones. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a entrar sodio, ya va a haber un intercambio entre sodio y potasio y cambia el potencial de membrana del sarcoplasma, de la membrana plasmática o sarcolema, ya generando su despolarización. Este flujo de iones va a generar, ¿cierto?, la despolarización de la membrana, y ahí se despolarizó. ¿Y qué va a pasar, cierto? Esta información va a viajar hacia el interior de la célula a través de los túbulos T.
¿Ya? Esto es lo que les decía anteriormente, la acetilcolina tiene que ser removida de este espacio, ¿ya? Y lo va a realizar a través de esta enzima que es la acetilcolinesterasa, ¿ya? Porque tiene que ser removida. Ahí viene la acetilcolinesterasa, ¿cierto? Y de alguna manera divide o descompone, ¿cierto?, en dos partes a la acetilcolina. Algunos de estos componentes se reciclan, entre comillas, para originar nueva acetilcolina, ¿ya? La idea es removerla de este espacio para que la membrana deje estar en este estado. ¿Ya? Esa es la primera etapa. Ojalá les haya quedado un poquito más claro, ¿ya? Nos vamos al que sigue. Siguiente. Y es ahora cómo se acopla esta excitación con el proceso de contracción. Vamos a hacer lo mismo acá. Pues ustedes revisan más tranquilamente los videos, porque no sé cómo estamos en la hora. Estamos bien todavía. Ya, entonces este es el acoplamiento de la excitación-contracción. Partimos igual, ¿cierto? Nuestra neurona que va a llevar la información al músculo. La unión neuromuscular, ya lo vimos recién, va a llevar la contracción, ¿cierto? Por esta cambios que se van a producir entre la terminal nerviosa y la fibra muscular. Que habíamos quedado entonces en la despolarización, que va a viajar a través de los túbulos T, ¿ya? Ahí así como en amarillito se nota. Son estos túbulos T, ¿cierto? Que son estas invaginaciones que van a llevar la información de lo que pasó en esta placa motora. Entonces ya llegó la señal, se despolarizó y esta viajó al interior de la célula a través de los túbulos T. ¿Ya? Recordar que cada uno de estos túbulos T está en contacto con las terminales, con el retículo sarcoplásmico, ¿ya? En esta llamada triada. Entonces de ahí viene viajando la información, ya con estas cisternas terminales, y que van a provocar un cambio de conformación, ¿ya? Que va a permitir la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico. ¿Ya? Entonces, como viene viajando la información, va a permitir nuevamente, ¿cierto?, que se abran estos canales y se libere calcio. Ahí viene la información, son canales sensibles a voltaje y permite, ¿cierto?, la liberación de calcio desde el interior del retículo sarcoplásmico al interior de la célula, ¿ya? Que son estas bolitas. Y se llenó de calcio, ¿cierto?, esta fibra y se inició el proceso de contracción. ¿Ya? Ay, perdón. No sé qué hice. Ya. Y finalmente, el siguiente. Finalmente, la formación de los llamados puentes cruzados, o sea, como lo que vimos anteriormente, desde, ¿cierto?, la llegada del impulso nervioso, se va a producir en la unión, ¿cierto?, la interacción entre actina y miosina. Son súper cortitos, así que parten todos muy parecidos. Entonces, nuevamente, lo mismo, llega el impulso, ¿cierto? Se genera liberación de acetilcolina es un vasoreceptor, cambia despolariza la membrana, la información, ¿cierto?, va por los túbulos T permite que el retículo libere calcio. ¿Cierto? Ahí tenemos nuestra unidad funcional, que es el sarcómero. ¿Qué pasa entonces ahora con el calcio que ha sido liberado desde el retículo? ¿Cierto? Va a estar ahí, son todas esas bolitas que se encuentran ahí alrededor del sarcómero, ¿ya? Aquí lo que está mostrando es que existen, ¿cierto?, los filamentos delgados y filamentos gruesos, ¿cierto?, que durante el proceso de contracción se produce el acortamiento. Entonces, ¿qué es lo que viene? Ahí viene el calcio. Vienen todas las moléculas de calcio, se une a la troponina C, y que va a permitir, ¿cierto?, un cambio de conformación de este filamento delgado, ¿ya? Dejando expuestos, ¿cierto?, sitios activos de unión entre actina y miosina, para que se puedan unir las cabezas de miosina con la actina. Entonces aquí están todos los pasos que vimos anteriormente que estaban detallados, ¿cierto? En el caso que la miosina esté unida a la actina, se va a unir a ATP,
se va a soltar la cabeza, ¿cierto? Se va a utilizar esta molécula ATP para dar origen a ADP y fósforo inorgánico, ¿ya? Y se va a provocar, ¿cierto?, como la generación de la fuerza. Y aquí lo divido, ¿cierto?, en cuatro pasos, básicamente, ¿ya? Para la formación de los puentes cruzados. Se activa la cabeza miosina, ¿ya? Se une al sitio de acción con actina. Y este proceso se va haciendo una y otra vez dentro de cada sarcómero, ¿ya? Es power stroke es la generación básicamente de la fuerza, que va a generar, ¿cierto? Eso, el avance, ¿cierto? O el desplazamiento de un filamento sobre el otro, ¿ya? Para formar, esto es lo que llamamos, ¿cierto?, el puente cruzado, ¿cierto? La unión, ¿cierto?, de estas cabezas de miosina con la actina, ¿ya? Producto, ¿cierto?, de la llegada de calcio al sarcómero. ¿Ya? Y esto ocurre una y otra vez dentro de todas las cabezas de miosina que hay, ¿cierto? Y que pueden tomar contacto con los filamentos finos. Y así es cierto como va ocurriendo, y esto va permitiendo que el sarcómero se acorte durante el proceso de contracción. Entre los miles de sarcómeros que hay dentro de un músculo. ¿Ya? Entonces ahí se va a empezar a cortar se hace más cortito el sarcómero, ¿cierto? Porque hay superposición de los filamentos. ¿Ya? Y obviamente esto dura hasta que, ¿cierto?, el calcio, ¿cierto?, deje de estar circulando. ¿Ya? Y obviamente este sitio de acción, ¿cierto?, vuelva a su misma configuración. ¿Ya? Así que yo creo que con estos videos son súper gráficos, así que ojalá les quede un poquito más claro, y lo que no pueden, ¿cierto?, volver a revisarlos. Yo lo voy a subir en cada una de sus respectivas carreras. Aquí solamente cortito, algunos roles o algo que uno más o menos ya va asociando respectivamente de la función de este músculo. Como por ejemplo, ya lo hablamos, ¿cierto? Como lo es la atrofia, cuando hay una lesión, ¿cierto?, en esta unión, que va a generar, ¿cierto?, que no llegue básicamente la señal de contracción, que es la que inicia básicamente como la chispa para que se provoquen, ¿cierto?, estos eventos de contracción. Tenemos por otro lado algo que me imagino han escuchado, que es el rigor mortis, ¿cierto? Que es esta rigidez de los músculos una vez que alguien muere, ¿cierto? Y es básicamente porque quedan en un estado, ¿cierto?, de unión fija la actina con la miosina. ¿Ya? Como no hay ATP, ¿cierto?, que permita que la miosina se pueda generar, ¿cierto?, se pueda separar de la actina, quedan, ¿cierto?, en este estado de rigidez. Y finalmente tenemos otra que es la miastenia gravis, por si la han escuchado, que básicamente alteraciones en los receptores de acetilcolina, una alteración autoinmune, que obviamente no va a permitir que bloquea los receptores, ¿cierto?, con las consecuencias que esto puede generar, ¿ya? Entonces eso, respecto a lo que es el músculo esquelético, que dijimos que es de tipo estriado. Ahora nos vamos a ir un poquito más rápido, porque a pesar de que cada uno de los otros músculos que quedan tienen sus pequeñas, ¿cierto?, o no pequeñas, sino que tienen diferencias importantes, ya conociendo lo que es el músculo esquelético, que quizás es el más complejo, ahora nos vamos mucho más rápido, ¿ya? Respecto al músculo cardíaco, también corresponde al tipo de músculo estriado. Se localiza en las paredes de las cavidades cardíacas y en el inicio de los grandes vasos, ¿cierto?, en una pequeña porción. Presenta estriaciones transversales, por lo tanto tiene sarcómeros en sus miofibrillas, y obviamente se ven estas estriaciones cuando lo observamos en el microscopio. Estas fibras no se fusionan y permanecen como células individuales, es decir, presentan un solo núcleo. Excepcionalmente pueden observarse dos núcleos en la misma fibra, ¿ya?
Por lo tanto, ya aquí aparece una de las primeras ciertas diferencias importantes entre el esquelético y el estriado, pese a que ambos presentan sarcómero, o sea, estriaciones transversales. En el caso del cardíaco, los extremos de las fibras contiguas, es decir, entre una fibra, o sea, entre una célula y otra, permanecen unidas a través de uniones intercelulares específicas, que son únicas en el tipo muscular, que son los llamados discos intercalares o bandas escaleriformes. Aparecen indistintamente así en los textos, como bandas escaleriformes, y aquí aparecen escaleras, con escalones así, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Su contracción no es de carácter voluntario, como en el caso del músculo esquelético, sino de naturaleza espontánea y rítmica. Acá tenemos una microfotografía con tinción de Mallory, ¿ya? Ahí nuevamente aquí se ve bastante diferente a lo que es el músculo esquelético, ya sus núcleos son centrales, los núcleos ciertos están teñidos como en este morado pálido, y también tiene cierta organización a través del tejido conectivo. ¿Cómo son estas células? Corresponden a células que son cilíndricas, no tan alargadas, ¿cierto? Como en el caso del músculo esquelético. Tiene mitocondrias que son muy grandes, son muy voluminosas, que se extienden en toda la longitud del sarcómero. Son súper grandotas, al igual que gránulos de glucógeno y lipofucsina, que son pigmentos propios de, por ejemplo, la destrucción de glóbulos rojos. Aparecen, como dijimos anteriormente, los discos intercalares o bandas escaleriformes, que son estas líneas transversales, estas que vemos acá, que están como perpendiculares a la fibra, ¿ya? Que me imagino las van a ver o hacer el intento, me imagino, de ver en pasos prácticos en algún momento, o en los seminarios, no sé cómo están configurados los prácticos en cada una de sus carreras. Y que se asemejan a escalones de una escalera con porciones transversales y longitudinales en relación con las miofibrillas, ¿ya? Este corresponde a uno de los preparados también que está disponible en el microscopio virtual, corresponde a un corazón de conejo, ¿ya? Esto corresponde a solo los ventrículos. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo, que es este grande y gordito, recordar, ¿cierto?, que, bueno, lo van a ver más adelante, que es el que genera, ¿cierto?, función a grandes presiones, por lo tanto son paredes muy, muy grandes y gruesas, y como vemos acá, este más delgadito y un poquito más fofo, es el ventrículo derecho, ¿ya? El músculo cardíaco está presente en una de las capas del corazón, que es el que vamos a llamar miocardio, ¿ya? Por lo tanto, este músculo, ¿cierto?, está presente en esta gran capa que es miocardio, y más adelante van a ver que el corazón también tiene, desde el punto de vista histológico, varias capas. Por lo tanto, hago ese hincapié que vamos a encontrar el músculo solo, ¿cierto?, en el miocardio. También vamos a encontrar endocardio, epicardio, etc. En relación, ¿cierto?, a la histología, ya como dijimos anteriormente, vamos a encontrar sarcómeros, ¿ya? Vamos a encontrar retículos sarcoplásmicos, vamos a encontrar mitocondrias supervoluminosas. En este caso, la única diferencia que hay con el esquelético es que en vez de formar triadas, existen diadas, es decir, hay un solo túbulo T por sarcómero. ¿Ya? Es una de las diferencias que existe con el esquelético, y quizás que el retículo sarcoplásmico en este caso es un poquito menos desarrollado, ya es de menor tamaño. Nuevamente lo mismo, aquí tenemos, ¿cierto?, una como célula tipo, con el núcleo central. Vamos a ver que existen, ¿cierto?, los sarcómeros. Ya vamos a ver que existe una diada, porque va a existir un solo túbulo T por sarcómero, un retículo sarcoplásmico, y estas estructuras que son los discos intercalares o bandas escaleriformes, ya que permiten, vamos a ver más adelante cuál es su función. Lo mismo, ya para no ser tan repetitivo, pero les queda el monito por si no queda más o menos claro cómo son estos tipos celulares, ¿cierto? Tiene sus estriaciones transversales, células centrales, ¿ya? Y estos discos intercalares que son clásicos de este tipo de músculo cardíaco estriado, ¿ya? Y aquí los vemos acá, discos intercalares que tienen lados en fondo longitudinales y transversales. ¿Para qué sirven estos discos intercalares y qué son? ¿Ya?
El disco intercalar presenta diferentes tipos de unión célula-célula, me imagino que algunos de ellos ya los han escuchado, ¿cierto?, previamente. En las porciones transversales se observan de tipo fascia adherens, que son como un tipo de unión célula-célula específico de este tipo celular. Las fascias adherens sirven para fijar la porción final del sarcómero a la terminal a la membrana. Por lo tanto, también tienen como un poco de función, ¿cierto?, un poco de estabilidad. Otro de los componentes son los máculas adherens o desmosomas típicos, que también tienen como por objetivo provocar, ¿cierto?, una cohesión de las fibras musculares que resistan la tensión durante los latidos cardíacos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un poco de fijación y un poco de cohesión. Finalmente, vamos a tener una porción longitudinal donde se observan uniones llamadas en hendidura, que permiten la rápida propagación del potencial de acción de una fibra cardíaca a la otra, permitiendo el acoplamiento eléctrico metabólico, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que finalmente, en conjunto, los discos intercalares van a permitir tanto la cohesión como que este músculo o estas células funcionen como un sinsisio, es decir, como una unidad. Y en el caso del corazón, va a permitir, ¿cierto?, que se contraiga de una manera única y coordinada. Aquí nuevamente, como son los discos intercalares, lo que les decía yo, ¿cierto? Así como escalones de una escalerita, arriba abajo, con las diferentes uniones, ¿cierto? Célula-célula, que, como dije anteriormente, van a permitir que estas células funcionen cohesionadas y que se mantengan unidas durante el proceso de contracción. Respecto a la contracción del músculo cardíaco, es muy similar a lo que ocurre con el esquelético desde el punto de vista del sarcómero, pero existen algunas diferencias, ¿ya? Entre ellas que la despolarización de la membrana del túbulo T, ¿ya? O sea, primero que nada, ¿cierto?, dijimos que no es voluntaria, ¿ya? Aquí no va a llegar, ¿cierto?, una neurona motora, sino que es de tipo. El latido cardíaco, ¿cierto?, se va a generar por células nerviosas por células que van a generar, ¿cierto?, un potencial automático, ¿ya? Lo vamos a ver enseguida. Y en este caso va a haber un mecanismo de liberación de calcio mediado por calcio, que incluye, en este caso, el paso de calcio desde la luz del túbulo T al sarcoplasma, ¿ya? La despolarización es de larga duración y activa sensores que estimulan el cambio de conformación lento hacia canales de calcio funcionales. El latido cardíaco es iniciado, regulado y coordinado por células cardíacas modificadas, ¿ya? O células de conducción cardíaca, ¿ya? Que forman parte en el fondo de este sistema autónomo del corazón para contraerse, ¿ya? Que se organizan en fibras o nódulos de conducción especializada, ¿ya? Estos nódulos, ¿cierto? En estos nódulos van a haber inervación simpática y nerviosa, del sistema nervioso autónomo, simpáticas y parasimpáticas que modifican la frecuencia, pero no la inician. Ya eso es súper importante. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Me imagino, no sé si todavía han tenido la oportunidad de conocer, o por lo menos les suena, ya el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular, fibras de Purkinje o haz de His, ¿cierto? Donde se inicia el proceso de contracción. Entonces acá, ¿cierto?, va a haber una descarga espontánea de estos grupos celulares que va a permitir, ¿cierto?, la generación, ¿cierto?, o que la señal llegue a cada una de las paredes del corazón, ya de una forma coordinada, porque, ¿cierto?, va a pasar de aquí a acá, de aquí a las cejas, ¿cierto?, y a las paredes ventriculares. Lo van a revisar esto cuando lleguen, ¿cierto?, a la parte de histología del corazón. Acá tenemos lo que decía anteriormente, el miocardio, que corresponde, ¿cierto?, a la capa muscular donde vamos a encontrar el músculo cardíaco, pero también, ¿cierto?, entre el endocardio y el miocardio podemos observar, en este caso, fibras de Purkinje, en el caso del ventrículo, que son estas células musculares especializadas capaces de generar, ¿cierto?, este potencial de manera autónoma. Por eso que es, ¿cierto?, cuando uno han visto, me imagino, en las películas o cuando muestran las cosas como de trasplante y todo, que el corazón sigue latiendo, ¿cierto?, una vez que está fuera del cuerpo, ¿ya? Y es por la capacidad que tienen estas células de seguir generando potenciales que llevan el mensaje hacia las paredes del corazón para que éste se contraiga. Aquí nuevamente está un poquito, cada vez como con diferentes pasos, en donde, ¿cierto?, se propaga el potencial de acción
que ha sido generado por estas células que tienen la capacidad o marcapasos, ¿ya? Se abren canales de calcio L y pasa al sarcoplasma. Y esa era la diferencia que existe entre, ¿cierto?, el esquelético y el cardíaco, que acá necesitamos calcio para que se libere calcio del retículo sarcoplásmico. Esa es la única diferencia, ¿ya? Entonces, por eso se dice que es calcio mediado por calcio. Necesito que entre calcio y que me estimule la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. Se abren, ¿cierto?, entra el calcio induce la liberación de calcio por el retículo sarcoplásmico y se inicia el proceso de contracción de la misma manera que dijimos anteriormente, ¿ya? El calcio se une a troponina C, cambio de conformación de los filamentos finos para que la actina tome contacto con miosina, ¿cierto? Y se produzca el proceso, ¿cierto?, de acortamiento del sarcómero y con ello la contracción. Este es un video también pequeñito. Lo vamos a adelantar, este está en español, así que es mucho más fácil. ¿No se escucha? Ah, No se escucha. Ya lo voy a poner de nuevo. Sí, es súper cortito. Sumamente cortito, así que lo vamos a poner. Lo voy a poner. Ustedes me dicen, sí, profe. sigue sin escucharse. Sí, sigue sin escucharse. Qué raro. A ver, ya. Dígame. Tiene que compartir su saludo del computador desde el Zoom. ¿Y se escucha ahí? No. Uy, qué Profe, raro. Dígame. en la interfaz del Zoom, donde usted está compartiendo pantalla, debería haber una cosita que le da opciones de compartir pantalla y tal. Hay una parte donde dice compartir el audio de la computadora. Compartir sonido de la computadora. Vamos a ver ahora. Qué raro porque antes lo hacía solito, pero tratemos ahora. Ustedes me dicen sí. Corazón, generando contracciones Ahora sí. rítmicas que permiten Super, gracias. expelente e impelente que mantiene la función circulatoria. Los músculos cardíacos comparten con los músculos esqueléticos similitudes estructurales que los agrupan como músculos estriados. Sin embargo, poseen retículos sarcoplasmáticos menos desarrollados. Además, dependen del metabolismo aeróbico, por lo que presentan abundantes mitocondrias. Este tipo de músculo se contrae constantemente durante la vida del animal, y estas contracciones deben guardar sincronía entre las diversas células musculares cardíacas o cardiomiocitos. Los discos intercalados y las conexiones que se establecen en el interior de estos mantienen interconectadas las diversas células, de manera que las contracciones sean sincrónicas. A diferencia de las fibras musculares esqueléticas, los cardiomiocitos poseen canales de calcio en su sarcolema, que permiten el ingreso de iones de calcio desde el líquido extracelular. De manera que en la contracción de los cardiomiocitos no solamente interviene el calcio liberado desde el retículo sarcoplasmático, como el músculo cardíaco es involuntario, recibe inervación del sistema nervioso autónomo. La estimulación simpática produce aumento en el ingreso de calcio desde el líquido extracelular, aumentando la frecuencia cardíaca. Por su parte, la estimulación parasimpática reduce el ingreso de calcio desde el líquido extracelular, disminuyendo la frecuencia cardíaca. Ya, entonces me imagino que queda un poquito más claro. Este es un video que en verdad ocupo con veterinaria, así que parece, por eso aparece lo de los animales, pero en realidad pasa exactamente lo mismo en el caso de nosotros, ¿ya? Espero que les haya quedado un poquito más claro con el video y nos queda solamente el músculo liso
que vamos a seguir para no alargarnos mucho más. En el caso del músculo liso, como dijimos anteriormente, no tiene extracciones transversales, por lo tanto no presentan sarcómeros, ¿ya? Presentan también estos miofilamentos contráctiles, pero los tienen en otra disposición. Ya, aquí vemos, ¿cierto? Nuevamente que son bastante diferentes, también tienen un núcleo único y central, que es de forma ovalada, y las células tienen forma ausada, ¿ya? Como un uso, como este que sale, ¿cierto? En la Bella Durmiente, no, ustedes son súper jóvenes, pero que se acuerdan, no sé, ustedes la Bella Durmiente se pincha con un uso, ¿cierto? Es una cuestión como media alargadita, ¿ya? Se encuentra formado por fibras musculares de forma usada que pueden estar agrupados, ¿cierto? Formando láminas o haces. ¿Dónde lo vamos a encontrar? El músculo liso se encuentra ampliamente distribuido en los tubos digestivos, ¿cierto? Vías respiratorias, vías urinarias, pared del útero, en los vasos, ¿cierto? Formando parte importante de la capa media, rodeando algunos adenómeros de glándulas, en músculos del ojo, ¿cierto? Y formando también en forma aislada las vellosidades intestinales y la muscular de la mucosa. Dentro de este tipo de músculo liso, esta es una clasificación que no aparece muy frecuente en los textos, pero prefiero igual pasárselas, que lo vamos a encontrar como músculo liso multiunitario, como el que está presente en el iris, músculo ciliar del cristalino y conducto deferente. Se comporta como unidades motoras independientes, tiene un poco acoplamiento eléctrico entre células y está densamente inervado por el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? En el caso del músculo liso unitario, funciona como una unidad unitaria. Está presente en el útero, tubo digestivo, ureter y vejiga, tiene actividad espontánea de tipo marcapaso y también está modulado por hormonas y neurotransmisores. Tienen alto grado además de acoplamiento eléctrico. Y encontramos también el músculo liso vascular que tiene características de ambos grupos anteriores. Entonces este es el que vimos anteriormente, ¿cierto? Como para más o menos hacerse una idea de cómo funciona, ¿cierto? O cómo están en el caso del unitario, ¿ya? Y del multiunitario, y en el caso, ¿cierto?, del vascular. Acá queda una diapo traspapelada, pero ¿cómo se inicia la contracción en el músculo liso? Ya vimos que en el caso del músculo esquelético, ¿cierto?, a través de la inervación por una neurona motora, en el caso de la contracción del músculo cardíaco, a través de estas células especializadas capaces de generar, ¿cierto?, o marcapaso, generar una contracción. En el caso del músculo liso lo puede hacer de diferentes formas, ¿ya? Lo puede hacer de manera espontánea, lo puede hacer a través de una estimulación hormonal o a través también de una estimulación mecánica. ¿Ya? En este caso, ¿cuáles son las diferencias que van a existir desde el punto de vista de estructura de la célula, ¿ya?, y su proceso de contracción? Vamos a ver que en el sarcolema o membrana plasmática existen caveolas, que son invaginaciones del sarcolema, que se introducen en el citoplasma. Acá no hay túbulos T, pero sí hay caveolas, en cuyo interior se concentra calcio fijado a proteína. ¿Ya? En este caso voy a tener estos pequeños reservorios de calcio que nuevamente me van a servir para iniciar, estimular la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico. Como dije anteriormente, no presentan sarcómeros, pero sí filamentos finos y filamentos gruesos, que se disponen en haces paralelos. Vamos a observar condensaciones citoplasmáticas de forma oval, denominadas cuerpos densos, ¿ya? Y vamos a ver que los filamentos atraviesan y se anclan, ¿cierto?, en las llamadas placas de inserción. Entonces acá tenemos nuestra célula de músculo liso, que es bastante diferente, ¿cierto?, a lo que vimos anteriormente. Vamos a tener, ¿cierto?, esta forma ausada, ¿ya? Nuestro núcleo central. Vemos que actina y miosina, ¿cierto?, están formando estos haces, o estas líneas, ¿cierto? Si bien, ¿cierto?, no conforman sarcómeros, también, ¿cierto?, tienen una pequeña interacción. Aquí pareciera, ¿cierto?, que existe un sarcómero, pero en realidad no lo son. Vamos a ver que la miosina, de hecho, tiene una configuración inactiva, ¿cierto?, que está casi como plegada, así que no es un sarcómero como tal, ¿ya? Tenemos acá nuestras caveolas, con son nuestros reservorios de calcio, estas placas de inserción donde se van a fijar los filamentos,
y los cuerpos densos, que son, ¿cierto?, estas uniones que mantienen los diferentes filamentos, ¿ya? ¿Qué va a provocar entonces? Que estas células, ¿cierto?, como que uno la churrasque en el fondo, que va a provocar, ¿cierto?, que se contraiga. ¿Qué tenemos por acá? ¿Cierto? Neurotransmisores, receptores y toda la manera que tiene, dependiendo del músculo donde esté ubicado, cómo éste responde para iniciar el proceso de contracción. Poseen además un aparato contráctil donde vamos a tener filamentos finos, filamentos gruesos y filamentos intermedios llamados desmina y dimentina. Los filamentos gruesos están dispersos por todo el sarcoplasma y no tienen una ordenación bipolar, sino una sola dirección, ¿ya? Aquí van a aparecer una serie de nombres, ya que la verdad es que yo siempre se los dejo acá, digo, nunca para aprendérselos de memoria, porque en realidad ya es como harta información. Lo que más interesa que sepan diferenciar, ¿cierto?, cuáles son las diferencias desde el punto de vista histológico de cada uno de estos tejidos, y que obviamente los procesos, como se inician los procesos de contracción, ya algunas características específicas. Acá vamos a ver que aparecen otras proteínas que participan, como caldesmona, calponina. Vamos a ver que aparecen unas sinasas que van a permitir la activación de la miosina para que inicie su interacción con la actina. Por lo tanto, aparecen otros nombres que los van a revisar más adelante. Sí, quizás calmodulina, que es una proteína que van a escuchar constantemente, que es una proteína fijadora del calcio, ¿ya? Las fibras musculares lisas se encuentran inervadas por el sistema nervioso autónomo, por lo tanto su contracción es involuntaria. Es más lenta que el músculo estriado, pero es capaz de mantener, ¿cierto?, una contracción intensa y prolongada con un menor gasto de energía, ¿ya? Como por ejemplo ocurre en el parto, ¿ya?, en el trabajo de parto. La contracción puede desencadenarse por estímulos nerviosos, estímulos hormonales o estímulos locales, ¿ya?, debido a un estiramiento de las fibras, como por ejemplo en el llenado de la vejiga. Aquí voy a dejar nuevamente así como escrito cuáles son los pasos, ¿cierto?, de la contracción del músculo liso. Entonces vamos, ¿cierto?, va a llegar el inicio del estímulo de contracción, que dijimos que puede ser variado. Va a haber un cambio de potencial de membrana que lleva al aumento, ¿cierto?, del calcio citosólico. ¿De dónde viene este calcio? De las caviolas, que va a permitir o estimular que el calcio libere más calcio del retículo sarcoplásmico, ¿ya? Pero en este caso, ¿cierto?, no vamos a tener la troponina C, sino que el calcio liberado sea una proteína ligada al calcio, que es la calmodulina, y esta es un complejo molecular que activa una sinasa que va a activar después a la miosina. Entonces igual es un poquito más complicado, pero básicamente el principio es el mismo, que es que de alguna manera miosina y actina puedan llegar a tener esta interacción. Ya después esta sinasa va a fosforilar una porción reguladora de la cabeza miosina, y con ello se producen ciertos cambios conformacionales, que son siempre los que provocan finalmente la interacción entre las moléculas. La presencia de ATP hace que esta cabeza miosina se flexione, y se produce entonces el desplazamiento fino sobre el grueso, ¿ya? Y esto vuelve a repetirse mientras dura la contracción. Finalmente, la disminución de los niveles de calcio provocan la inactivación de esta quinasa y en consecuencia la desfosforilación de la porción reguladora de la miosina. Ya no se une actina con miosina y cesa el proceso de contracción. ¿Ya? Y acá tenemos nuestras células, ¿cierto? La entrada de calcio, el calcio ayuda a liberar el calcio desde el retículo, ¿ya? Y ocurre, ¿cierto?, unión calcio-calmodulina, activación de la quinasa activa la miosina se une a actina y se produce el proceso de contracción, ¿ya? Básicamente muy similar, pero actúan, ¿cierto?, se inician las contracciones de manera diferente y actúan en este caso algunas otras proteínas que son diferentes, ¿ya? Lo mismo, ya lo dijimos anteriormente, se puede iniciar el proceso de contracción a través de impulsos mecánicos, despolarizaciones eléctricas y estímulos químicos, ¿ya? Que son básicamente hormonales, nerviosos o mecánicos. El músculo liso se especializa en la contracción lenta y prolongada, ya también lo dijimos, y establece uniones célula-célula, ¿cierto?, a través de uniones en hendiduras. Ya no tenemos aquí ni discos intercalares ni nada de eso, pero también, ¿cierto?, existe un tipo de unión entre las células.
Esto resume básicamente lo que vimos recién. Estos son los cuerpos densos, ¿cierto? Y así como se disponen los filamentos delgados, cómo está, ¿cierto?, los filamentos gruesos, y cómo esta activación permite ¿cierto?, que la miosina pueda estar en un estado activo, ¿cierto?, extendido, y que permita tomar la interacción con con actina durante el proceso de contracción. Esta nuevamente es una de las microfotografías que están disponibles en el microscopio virtual, donde podemos ver, en el caso del tubo digestivo, en casi toda la extensión del tubo digestivo desde el esófago hacia el intestino grueso, vamos a encontrar una capa de tejido muscular liso. En este caso, en el intestino delgado, vamos a ver, ¿cierto?, que existen dos capas musculares, una circular interna y una longitudinal externa, ¿ya?, que permiten, ¿cierto?, generar o ayudar, ¿cierto?, en los movimientos intestinales, ¿ya? Vemos además acá, en el caso, aquí no se ve muy bien, existen algunos plexos nerviosos, como el plexo de Meissner y Auerbach, que los van a revisar, me imagino, en algún momento, capaces de estimular, ¿cierto?, la activación de estas capas musculares en el intestino delgado. ¿Ya? Esto solo para mostrarles un ejemplo. Finalmente les voy a dejar este cuadrito donde se ven algunas, ciertos, esquemáticamente, como algunas diferencias entre los tipos de músculo, y este también que está en español, que divide de alguna manera o resume lo que vimos hoy día del tipo de vista de iniciación de la contracción, de la capacidad de regeneración, de si tienen estrias transversales o no, etc. Y si existe este componente de tejido conectivo o no. ¿Ya? Así que me parece que esa es la última, sí. Esta es la última diapositiva, así que, bueno, ojalá que les haya quedado más o menos clarito. Si no, me pueden enviar cualquiera de sus dudas a mi correo. Yo paso la clase a PDF y les adjunto los videos. Así que no sé si hay alguna duda. Profe, ¿el músculo liso, la contracción es voluntaria igual? No, es involuntaria. Ya. Es involuntaria, sí. El único que es con contracción voluntaria es el tejido esquelético. Es involuntaria. Así que eso, chiquillos y chiquillas, no sé si hay dudas o preguntas, que tengan un buen día y ojalá hayan entendido. Igual son como harto concepto nuevo, harto nombre, y que puedan ir integrando todo, y si no, bueno, me consultan cualquier duda, ¿ya? Así que eso, que tengan un súper buen día. Así que chao, chicos y Vale, chicas. profe, muchas gracias, que esté bien. Chao, Chao, profe, que chao. esté bien. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe.